Y ya estamos en comunicación hasta Puebla con mi querido Beto Marlo, joven politólogo, activista, académico y sobre todo un mexicano destacado, preocupado siempre por su entorno social y político. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Jorge, muy buenos días. Muy bien, aquí iniciando la semana con mucha energía como siempre. Eso es todo, mi querido Beto. ¿Qué hay en el panorama? ¿Qué nos tienes hoy? ¿Qué has analizado de cómo va el panorama político nacional, mi querido Beto? Bueno, pues dos temas principalmente son los que han cubierto la agenda nacional. Por un lado siguen las detenciones de ciertos funcionarios o exfuncionarios del PRI. En este caso, bueno, pues el que más destaca es el exsecretario de Gobernación de Jorge. Ahí pues la Fiscalía lo detuvo justamente después de haberlo ubicado en un evento de José Antonio Mir, ¿no? Sí, caray. Curioso. Mal y de malas, el Sí, señor mal y Mir. de malas, justamente después de haber hecho una aparición pública en tal evento, bueno, pues se pudo dar con esta persona. La policía ministerial fue quien lo detuvo y pues de ahí esperemos que pueda ser ligado a proceso y que muy pronto esté pagando el detrimento patrimonial por el cual se le acusa, que así nada más y nada menos que a 534 millones de pesos, ¿no? Y bueno, pues el chiste de esto es que pueda al final terminar siendo inhabilitado. Esto va muy de la mano con la más reciente declaración que hizo Pepe Mit sobre pues la corrupción y la impunidad. Dijo, aquel que la haga tiene que devolverlo robado y además que sea inhabilitado. Y que bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cómo se pintan este tipo de medidas en el panorama latinoamericano, sobre todo en aquellos países pues, que atravesaron, por ejemplo, por dictaduras militares o por presidencias de las repúblicas correspondientes que también tuvieron que darse escándalos de corrupción y que en muchos casos sí se cristalizan justamente con estas medidas de la inhabilitación, aunque bueno, pues sabemos que en México la cosa todavía pinta lejana para que esto pase, sobre todo pues porque seguimos teniendo un sistema nacional anticorrupción en pañales. Así es, mi Beto, desafortunadamente, pues vamos a ver qué ocurre con este exfuncionario de Borge, porque de los 8 que han detenido, pues algunos de ellos ya están libres por amparos o bajo caución. Entonces vamos a ver hasta dónde llega esta investigación y se fincan responsabilidades, incluso pues contra el propio Borge, ¿no? A ver qué tanto se le puede comprobar, porque pues ya se estaba anticipando que varios de los causas que tiene en contra pues no son delitos graves. ¿Cómo es posible que no sea delito grave defraudar y traicionar a la ciudadanía? Eso es donde debemos cambiar las cosas. Ser delito grave la desviación de recursos públicos debería de ser uno de los delitos más penados en este país, ¿no, mi Beto? Así es, y bueno, pues por otro lado, el otro tema que comentamos que también ha apuntado mucho en la agenda nacional es pues prácticamente la desbandada que se da a ciertos cuadros y ciertos perfiles del PAN y del PRD hacia Morena. Dentro pues de los que más destacan en este fin de semana y en los últimos días es el caso de la senadora Gabriela Cuevas, senadora del PAN por un estado del norte, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, pues se une al proyecto de Andrés Manuel, también 21,000 cuadros activos del PRD que decidieron dejar su partido para pues unirse a Morena. Entonces, pues es ya digamos una constante en los procesos electorales ver las desbandadas. Esto no es nada nuevo, al contrario, me parece que ya tenemos pues casos de sobra. Y si bien es importante o interesante ver cómo los cuadros élite de los partidos se van moviendo de uno a otro, también es muy importante ver cómo las bases sociales o las estructuras partidistas se mueven, que al fin y al cabo pues es este último sector lo que más le interesa a cualquier persona que esté buscando la presidencia de la República, ¿no? Porque eso en términos de operación política, en términos de promoción y obtención del voto, pues es algo muy, muy importante. Así es, mi Beto, estos políticos pues, que se cambian de camiseta con una facilidad
con la que pues se cambia uno de ropa todos los días después de bañarse, que digamos, en esencia pues cada quien tiene el legítimo derecho de sumarse a la causa que uno quiera, pero no es necesariamente bien visto, y luego por lo que estoy viendo aquí justamente en el chat y lo que se acostumbra, este cambio de colores de los políticos, así como así, ¿no? Hoy también está, pues, estábamos comentando esta rebelión del Partido Verde ahí en Chiapas, no les gusta la imposición desde el centro de un priista como candidato de la alianza allá en Chiapas y dejan al partido. Por lo pronto no se sabe si se van a sumar a Morena, si van a hacer alguna otro movimiento para impulsar una candidatura propia, pero pues es lo mismo, como dices, cada proceso electoral, quienes no alcanzan hueso, pues se van en pos de buscarlo en otro lado, aun cuando, digo, siempre hay este legítimo derecho de irse a donde a uno le plazca. En los políticos esto no es necesariamente bien visto, respetado, mi Beto. Claro, y bueno, pues obviamente ante la captura de estos personajes que ya comentamos, ante las desbandadas y sobre todo pues ante la ya trillada imagen del político que habla de temas de corrupción y que se manifiesta en contra de ella, pero está pues justamente rodeado de estos personajes, pues no falta quien de eso haga su agosto, ¿no? Como dicen, en este caso pues Anaya le fue directamente a la yugular a mí, diciéndole que bueno, pues cómo es posible que hable de estos temas y que se manifieste en su contra, y justamente pues las personas que integran a su equipo, que integran al partido que lo componen, pues son las que están siendo perseguidas, entrecomilladamente, ¿verdad? Por supuesto, por la justicia. Aunque bueno, pues a mí me parece digno de risa que un personaje como Anaya, que en realidad cada vez que hayan elecciones, los partidos y sus representantes o sus voces y sus rostros se manifiesten en contra de temas que ellos pues mismos crearon, ¿no? Es decir, temas a los cuales ellos dieron origen, le dieron un desarrollo y pues siguieron sobre la misma línea. Creo que también ya en esa última etapa del proceso de precandidaturas, ya después vendrán las campañas, se ha abusado mucho de estas líneas discursivas en donde pues todos los candidatos o candidatas, más bien precandidatos y precandidatas, pareciera que olvidan cuáles han sido pues las historias más marcadas de corrupción, de impunidad, de injusticia, de abuso, de atropello y sobre todo de violaciones a los derechos humanos que sus propios partidos han propiciado. A mí me parece que sí, efectivamente el tema de la corrupción en México es un tema madre. Sin embargo, bueno, pues no importa solamente el tema y hablar de él, sino también importa qué voces son las que se pronuncian en relación a estos asuntos. En este caso, bueno, pues puede ser una causa muy justa. Sin embargo, pues quienes esgrimen, ¿no?, la espada, pues son las personas menos indicadas, porque pareciera que tratan de dar una imagen como de paladines de la democracia y paladines de la justicia, cuando pues ellos mismos son quienes la han acuchillado a sus espaldas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya es hora, o ya tendría que ir siendo hora de que la agenda se vaya diversificando mucho más en los próximos días. Yo creo que sí, todos hemos escuchado mucho en la radio y en la televisión estos spots en donde la corrupción es el primero de los temas que se toca, pero creo que, bueno, lamentablemente México tiene muchos más problemas, aunque el recalco, insisto, es uno de los más importantes, pero creo que hay otras situaciones que atender también. Si no pasa esto, es muy probable entonces que veamos candidatos y candidatas, en el caso, por ejemplo, de que llegara Margarita Zavala también a la contienda, pues con una agenda muy lineal, muy cuadrada, muy trillada, nada novedoso, y por lo tanto pues la manera de hacer campaña va a estar reducida a 3 o 4 asuntos en específico, que la verdad es que no van a alcanzar a abordar todo lo que México necesita poner al frente del debate público hoy. Y bueno, pues esperemos entonces que la agenda se diversifique, sobre todo pues por el lado de la sociedad civil, que creo que tenemos ahí esta obligación de orillarlos a hablar de los temas que ellos no quieren hablar, ¿no? Más allá del discurso contra la corrupción, bueno, qué medidas, qué acciones específicas, qué es lo que al interior de sus equipos se está sembrando para después cosechar y que
transparencia, con la verdadera voluntad. En fin, creo que hay que estar muy pendientes de esto. Así es, mi Beto, lo que queremos los ciudadanos y los electores son propuestas concretas de avance justamente hacia el empoderamiento ciudadano, a poder quitar a esos políticos que no cumplen, a castigar efectivamente y con severidad los casos de corrupción, y no nada más a nuevamente comprarles el mismo discurso de siempre, ¿no? Que los políticos cada elección reinventan al país, siendo ellos los que ya tuvieron esa misma oportunidad de hacerlo, ¿no? Como gobierno, ya fueron legisladores, y parece que son nuevos, ¿no? Los escucho uno hablar y parece que están llegando del éter o de otro planeta, y llegan y hablan de esas problemáticas como si fueran algo ajeno para ellos mismos, y lo mismo implica para todos los políticos que están hoy en el espectro electoral, en las opciones electorales. Todos traen más o menos el mismo discurso con distintos matices, y todos parece que acaban de llegar del planeta y no se habían dado cuenta de los problemas que venimos arrastrando desde hace décadas. Todos vienen de la misma rama, de la misma raíz, y traen prácticamente el mismo ADN. Claro, y sobre todo tomar en cuenta que al tener estos mismos orígenes, pues también para ellos resulta complicado, porque pueden caer en contradicciones muy graves y profundas, el poder buscar ampliar y diversificar la agenda y los temas sobre los cuales se posicionan. Sin embargo, bueno, pues este abuso que ya hemos mencionado sobre la corrupción, me parece que los está llevando a una especie de embotellamiento discursivo, a una especie de embotellamiento de palabra, porque bueno, pues todo se dirige hacia ese punto y se han perdido de vista muchas otras cosas. Por ejemplo, entre ellos el tema de la ley de seguridad interior. No se han pronunciado lo suficientemente, a mi parecer, los precandidatos y la precandidata. En este sentido, bueno, pues creo que tocar el tema del fortalecimiento de las policías municipales, de las policías estatales, de poner sobre la mesa una estrategia de seguridad integral que no solamente busque la centralización del ejercicio de la fuerza pública, sino también por otros lados ampliar su espectro, incluyendo incluso pues, a personas que no tendrían esta obligación, como lo son pues, los miembros de la sociedad civil, pero tomarle en cuenta que la participación ciudadana es muy importante. Ese tema me parece que ya ha sido bastante silenciado, no entiendo el motivo, me parece que todavía da mucha tela por que cortar este asunto, pero bueno, pues espero que los asesores hagan una chamba digna por ahí, ya prácticamente de emergencia, porque pues el tema de la corrupción lleva semanas y semanas y semanas en el espectro público. Ahora, esto también puede responder a una estrategia tal vez, ahí un poco pues maquiavélica, ¿no? Diríamos, aunque está mal empleado el término, pero lo que quiero dar a entender es que pudiera ser parte de cansar a la gente sobre el tema y que la gente quiera darle la vuelta a la hoja, ¿no? Al tema de ya no queremos escuchar nada sobre corrupción, queremos escuchar sobre otras cosas. No estoy seguro, no creo que sea lo más conveniente, yo creo que pues no puede pasar por alto, pero también si el tema no se aborda de manera profunda y sustanciosa, y lejos de hacer esto, solamente se aborda de manera superflua y constante y repetitiva y redundante, pues entonces sí, evidentemente esto va a implicar un desgaste importante en la opinión pública respecto al tema. Así es, mi Beto, pues preocupa realmente el tono que tienen actualmente las campañas y el panorama político. Mi Beto, es desalentador, pero pues hay que entrarle al tema, analizarlo. Les decía yo aquí al auditorio, lo más desapasionadamente posible, porque de nada sirve pues que nos apasionemos en este asunto, entremos en la confrontación entre la propia sociedad, que posiblemente pues es lo que también persigan de alguna manera en ese
intención maquiavélica, como dices, de confrontar y dividir, ¿no? Para que precisamente pues los que salgan ganando sean los de siempre. Hay que tener mucho cuidado con esto y por eso analizar de la manera más no es descalificando, al contrario, e insultándolo, como lo vamos a convencer de que según nosotros está equivocado en su opción, ¿no, mi Beto? Es mediante el diálogo y los argumentos en los que podemos ir viendo cuál es quizá la mejor o acaso la menos peor opción para acudir a la cita con las urnas en julio próximo, mi querido Beto. De acuerdo. Y como último apunte, pues en otras emisiones comentábamos que pues los perfiles que se van a presentar en la boleta electoral hoy en día van a ser, pues, o van a tener una diferencia competitiva mucho más elevada con respecto a las opciones que vimos en la boleta electoral de 2012. Entonces, pues si nosotros cediéramos ante este intento de manipulación sobre los temas que se debaten en la agenda pública nacional, estaríamos desperdiciando la oportunidad de poner a prueba sus perfiles y además de explotarlos, es decir, elevarles la vara del nivel discursivo. Yo creo que va a ser una de las tareas primordiales que tendremos como sociedad. Ojalá se generen muchos debates, ojalá se generen muchos espacios de confrontación de ideas y bueno, pues creo que esa será una de las mejores maneras de poder explotar estas elecciones de 2018 para que den pauta pues a nuevas transformaciones y a nuevos estándares, por así decirlo, dentro de los cuales el pueblo mexicano espera o exige que un candidato o candidata se desempeñe a la hora de plantear sus propuestas. Así es, mi Beto, pues muchísimas gracias como siempre por este análisis que nos ayuda a tener mayores elementos para precisamente irlos acumulando en nuestro peculio y al final de cuentas pues tener las mayores herramientas para tomar una decisión. Gracias como siempre, mi Beto, que tengas excelente semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes si no tienes inconveniente.